Padre, gracias, Señor, bendito y amado Dios. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes hoy, que tú te sigas glorificando en cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu palabra y que podamos ser edificados a través de ella, y que asimismo podamos llevar esa palabra y poder edificar a otros. Que tú reveles, Señor, en esta palabra de hoy a cada uno de nosotros lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Sabemos que tus ojos están atentos y tus oídos están abiertos a nuestras oraciones en este lugar, conforme a lo que dice tu palabra. Y sabemos que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Por eso sabemos que tú moras en esta casa. Y te pedimos hoy, bendito Dios, que nos bendiga. Que bendiga especialmente a cada uno de nuestros hermanos. Especialmente hoy te pedimos, Señor, por nuestro hermano Cristian Joel Pérez, que está en este momento afectado de COVID. Y estuve conversando con él recientemente. Me dice que está muy congestionado, muy malito. Vamos a orar por él. Asimismo por su padre, que está hospitalizado. Hoy amaneció un poco mejor, pero vamos a orar por su padre. Se llama Confesor Pérez. Oremos por él en nuestros hogares, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos verlo recuperado, que no tengamos más pérdidas. Asimismo, oramos y oraremos por todos los enfermos y por todos los familiares que están angustiados porque no pueden ver a sus familiares. Pasa tu mano, Señor, sobre ellos y llévale el consuelo a su familia y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces uno no se imagina de qué manera esa paz puede darnos aún sabiendo que estamos angustiados. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y guárdanos y cuídanos, Señor, de esta pandemia. Danos la sabiduría para que aquellos que no nos hemos vacunado, que se vacunen, porque es la manera de cómo tú has permitido que nos podamos reencontrar de nuevo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Verdad que sí? La pandemia no nos va a vencer a nosotros, ¿verdad que no? El que está con nosotros es más poderoso que la pandemia. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces Él nos ha dado la sabiduría a los médicos también para que se creen esos instrumentos que se llaman vacunas. Que muchas personas, o no muchas, algunas personas no quieren vacunarse. Pero la mayoría sí queremos vacunarnos. Y por lo tanto, la mayoría vencerá a la minoría. Alguien decía que los gobiernos están vacunando a todo el mundo para matar a todo el mundo. O sea, que los gobiernos quieren acabar con toda la población. No sé en qué cabeza puede caber eso, ¿no? Pero amén, gloria a Dios. Lo que sí sabemos es que hay estudios que se han hecho en Israel, por ejemplo, en un pueblo de Brasil, en donde se ha vacunado más del 75% de la población y las hospitalizaciones son prácticamente cero. Entonces funcionan, ¿verdad que sí? Y no solamente en Israel, ya Nueva York abrió sus puertas y Nueva York ya ha vacunado el 72% de su población y ya abrió sus puertas. Ya todo el mundo está prácticamente sin mascarilla, trabajando, actuando y haciendo todo, porque están vacunados. De manera que vamos a vacunarnos. Nos queda un tiempecito, vamos a ver si hacemos una conversación con ustedes en donde quizás podamos interactuar. Nuestro pastor ha estado hablando de los frutos del Espíritu, yo he estado hablando de algunos de los frutos del Espíritu. Hablé hace unas 3 semanas sobre la paciencia. ¿Se acuerdan de esa prédica, verdad? De la paciencia, en donde el Señor nos permite a nosotros que tengamos ese fruto del Espíritu desarrollado en nosotros, y eso nos permitirá garantizar la vida eterna y nos permitirá garantizar servirle a los demás, la paciencia. Hoy les he traído un fruto del Espíritu que es el último. Recuerdan en Gálatas 22, el pastor habló de eso en una ocasión, Gálatas 5, 22, y habló 22 y 23, donde se especificaba y el pastor habló ampliamente de los frutos o del fruto del Espíritu. El amor, la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el gozo, la templanza, la esperanza,
Entonces, ese fruto del Espíritu los hemos ido tratando y hoy nos corresponde tratar uno de ellos. Sin embargo, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es porque en cada uno de los cristianos el Señor se ha glorificado a través del Espíritu Santo, que es quien pone en nosotros el fruto del Espíritu. Si nosotros como cristianos dejamos ver tras nosotros el fruto del Espíritu, es porque entonces estamos conscientes de que Jesús vive en nosotros. Cuando por una razón u otra nosotros no tenemos paz, no tenemos paciencia, no tenemos amor, no somos benignos, no tenemos mansedumbre, no tenemos paciencia, entonces es sinónimo de que aún Jesús no vive en nosotros. Por lo tanto, debemos desarrollar el fruto del Espíritu a través de que Jesús siga viviendo en cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Hoy les he traído el fruto que muchas personas quizás no conocen bien, pero que queremos que hoy la conozcamos y que nos edifiquemos cada uno. Es la templanza. Es el último de la lista del fruto del Espíritu establecido en el verso 23 de Gálatas 5. Entonces, tenemos algunos datos importantes antes de entrar en el tema como tal. Justamente para ver hasta dónde nosotros nos enfocamos más y podemos albergar a Jesús y activar el fruto. Si leemos el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 1, si tienen el capítulo 4 del libro de Santiago, yo solo leo, si quieren no se preocupen. Quiero leer dos preguntas que constituyen ese verso, dos preguntas. Fíjense que Santiago, es raro que comience un verso haciendo una pregunta, pero el 4, verso 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y la siguiente parte del mismo verso es otra pregunta. Y dice: ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, que él se la contesta, se la pregunta y se la contesta. Porque aunque es una pregunta que él nos hace, es una respuesta. Él está haciendo una pregunta-respuesta. ¿Significa esto que dentro de nosotros se generan una cantidad de situaciones que conllevan a tener entre nosotros conflictos y guerras? ¿O no es así? Cada uno de nosotros tiene dentro de su cerebro una mente que se le ha dado en llamar el campo de batalla. Hay una escritora muy famosa, Joyce Meyer se llama, escribió una obra muy bonita que se llama Mi mente, el campo de batalla. Léanse ese libro, búsquenlo, que es maravilloso. Pero ese campo de batalla está minado de pensamientos extraordinarios que al final del día, de cada día, desencadenan en nosotros una serie de conflictos y de guerras que al final de la jornada van a traer como consecuencia situaciones dentro de nosotros. Por eso Santiago decía con muchísima precisión: ¿de dónde es que vienen esas guerras y esos conflictos que hay entre nosotros? A veces dice, bueno, sí, pero ¿cuáles son las guerras? No, hay muchas guerras y conflictos. Y dentro de nosotros es dentro de todo el que tiene un rango de acción. Si es un presidente de la República, un dictador, por ejemplo, sus guerras y sus conflictos que tiene dentro de sí van a tener consecuencias a través de toda la nación de la cual es el presidente, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esa cantidad de pensamientos que se desarrollan en nosotros a través de los problemas que tenemos en el día a día tenemos problemas. Vamos a decir que es una tormenta de pensamientos. Que me botaron del trabajo, que tengo 3 muchachos y una deuda en el banco y no tengo trabajo. Imagínese usted qué pensamiento tendrá un padre. Una guerra de pensamientos que no paran de surgir en el día a día, ¿verdad que sí?
Pero además de eso, ¿por qué no? Que tengo conflicto con mi esposa, que el jefe de mi trabajo no me saca el pie, que el banco me llama porque tengo una deuda y no puedo pagarla, que choqué con el carro y entonces no sé cómo arreglarlo y el carro lo tengo dañado, que no tengo con qué comprar los pañales o la leche de mi hijo aunque estoy trabajando, que mi hijo se enfermó, que mi papá está hospitalizado como el caso de don Confesor y entonces el hijo Cristian, Joel, nuestro hermano, también está malo. O sea, imagínense ustedes la tormenta de pensamientos que se están generando en la mente de estas personas. Entonces todo esto genera internamente conflictos y guerras. Y esas guerras y esos conflictos se generan por algo que nuestro pastor decía aquí hace días. Hace unas 2 semanas el pastor hablaba de las 4 famosas hormonas que generan en nosotros cambios importantes, ¿verdad? Hablaba de las hormonas del estrés. ¿Quién recuerda de las hormonas del estrés? ¿Ustedes saben cuál es la hormona del estrés? La principal hormona del estrés, la adrenalina. Y esa es la que se genera cuando a nosotros llega desde afuera algo que nos afecta y genera esas guerras. Porque todas las guerras que se dan vienen desde fuera. Mientras nosotros no recibimos nada, en nosotros no se genera nada. Pero cuando recibimos una noticia que se murió mi papá, ¿qué creen ustedes que se genera dentro del cuerpo? Una descarga de hormonas también, de sustancias. En el caso de que no tengo trabajo, se genera la adrenalina, que es la hormona del estrés, y me estreso. Vivo la vida estresado, pero el estrés es el principal causante de todos los problemas que tenemos en nosotros hoy día. Se cree que es el causante número 1 de las enfermedades que tenemos. Todas esas gastritis que andan por ahí, todas esas úlceras gástricas, son por estrés. Cuando usted tiene una deuda en una tarjeta y lo llaman y lo llaman y lo llaman y usted no puede pagar, ¿ustedes creen que no se le perfora el estómago? Se le perfora a cualquiera el estómago. ¿Y creen ustedes que un omeprazol o una ranitidina va a resolver ese problema? No. Dice, doctor, usted me dio esa medicina y no me he sanado porque todavía tú no has pagado. Hasta que tú no pagues, tú no te vas a sanar. Entonces, ese estrés que genera la descarga de adrenalina de lo que puede venir de fuera, de las tormentas que vienen. ¿Cuántas tormentas no nos llegan diariamente? Esa guerra que llega a nuestra mente genera en nosotros toda esta situación. Pero acontece que hay algo, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Mateo, ustedes lo han escuchado muchas veces y lo han leído, 14 de Mateo, habla cuando Jesús le dice a sus discípulos, crucen el mar, que yo me quedo aquí mientras yo me despido de toda esta multitud de personas que acabo de darle con 2 panes y 5 peces, darle de comer a más de 10,000 personas, haciendo un milagro. Y él le dijo, crucen y espérenme que yo voy ahora. En el interín se generó una tormenta. Eso lo hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 14 de Mateo. Y entonces los discípulos, como es natural, estaban un poco desesperados porque hay una tormenta y estaban en el medio del mar. Y eran las 3 de la mañana porque ya era de noche cuando terminaban. Léanlo en el Mateo 14. Del 22 al 33 está eso. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús se quedó después de haber alimentado a más de 10,000 personas, porque dice que comieron 5,000 hombres y comieron también las mujeres y los niños, los cuales no fueron contados. O sea, que comieron más de 10,000 personas con 2 panes y 5 peces. Pero ¿qué ocurre? Esa multitud había que despedirla. Entonces, mientras ellos cruzaban, Jesús se quedó y en la noche se puso a orar. Mientras oraba venía la tormenta y sabiendo él que sus discípulos estaban en el medio del mar, él cogió para donde estaban sus discípulos. ¿Y cómo fue? Caminando sobre el mar. Jesús fue caminando sobre el mar. Entonces cuando Pedro ve que Jesús viene, se asombran y creen que es un fantasma y llaman. ¿Tuvieron qué? Tuvieron miedo, tuvieron temor. Pero además tenían temor por la tormenta que se avecinaba, que mientras más pasaba el tiempo, más adentro del mar lo introducía. Entonces ellos tuvieron miedo. Ese miedo estaba dentro de Pedro.
Pero dice, Jesús le dijo, tranquilo, soy yo, no se desesperen, que soy yo. Y entonces dice, pero si eres tú, Jesús, haz que yo vaya caminando donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y él comenzó a caminar por el agua, encima de las aguas, Pedro. Pero cuando miró para afuera, se desenfocó, no miró a Jesús, y se desenfoca y comienza a ver la tormenta y comienza a hundirse. Fíjense que cuando no creemos y nos desenfocamos, nos hundimos. Pero no solamente eso, sino que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué no continúas? Entonces, en esa lectura se pone de manifiesto precisamente lo que nosotros acabamos de describir a propósito de las dos primeras preguntas que hace Santiago. ¿Cómo así, doctor? Bueno, nosotros no podremos resolver el problema de don confesor de la noche a la mañana, pero sí, como decía mi esposa, clamando y orando, intercediendo y metiéndonos con Dios y buscando su presencia y buscando permanentemente sin desenfocarnos, puestos los ojos en Jesús, nosotros podemos lograr que el Señor, así como dio de comer a 5,000 personas con 2 panes y 5 peces, así como el Señor puso a Pedro a caminar sobre las aguas, así también el Señor nos levanta a don confesor de su cama y nos sana a Joel, como ha pasado con cientos y miles de personas, los cuales el Señor ha levantado de su cama. ¿O no levantó a Lázaro, que estaba muerto ya de día, 4 días? Y dijo que si nosotros creemos en Él, cosas mayores que Él podremos hacer. Es sencillo, es creer. Nuestro trabajo, como dice la adoración, es creer. Lo que pasa es que nosotros creemos dudando. Y cuando dudamos, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Entonces, ese es el gran dilema. Por lo tanto, debemos volver hacia atrás. Entender que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Estar confiados en que es así. Para que ese Señor que mora en nosotros active los frutos del Espíritu que nos dan paz en medio de la tormenta. No importa la tormenta que venga, nos van a dar paz, paciencia, benignidad, gozo, fe. Nos van a dar esa benignidad, nos van a dar la templanza de la cual le quiero hablar ahora. ¿Y qué significa templanza? ¿Quién de aquí sabe lo que es templanza? ¿Alguien puede decirme lo que es la templanza? Como lo deseen, hasta desde el punto de vista metalúrgico. Templanza, ese cristal es templado, dicen algunos, ¿verdad? Porque es duro. Bueno, asimismo, al ser un fruto del Espíritu, que muchas veces no lo manejamos, nosotros desconocemos que ese fruto del Espíritu es el más importante de todos, hasta el del amor, porque si no amamos con dominio propio, no sabemos amar. Cuando yo digo, no, yo puedo amar a 2 esposas, yo tengo capacidad para amar a 2 esposas, entonces es porque yo no tengo dominio propio. Y entonces, el término templanza viene del griego, enkrates, que quiere decir estar bajo dominio propio, estar en autocontrol, sobrenatural, autocontrol. O sea, yo mismo controlo mi situación. Pero además significa resistencia. Tiene varios significados, porque también se define como la virtud de recibir un estímulo intenso en un momento determinado y que no me afecte. Por ejemplo, el vecino le dio tremenda insulta, pero usted respondió con paciencia, calmadito, y usted respondió con templanza, con dominio propio, y no le hizo caso, y lo bendijo y le pidió perdón. Muy diferente a que usted no tenga el don, el espíritu con una templanza sobrenatural, porque usted va a responder como una verdad, se va a encender automáticamente. Entonces, si alguien le da una noticia rápida y usted responde con paciencia, con templanza, esa es otra definición. Pero la tercera, quizás es la más conocida, es la desde el punto de vista metalúrgico. O sea, los vehículos que andan por ahí, que andan los políticos, los narcotraficantes, que son blindados, ¿verdad?
Son blindados, quiere decir que usted le tira con disparos y no le entran balas de ningún tipo, ni a los cristales ni al metal. Y entonces uno diría, ¿y cómo lo logran? Bueno, pues dice la palabra que cuando usted somete a los metales o al cristal a altas temperaturas y súbitamente lo lleva a agua, aceite o brisa fría, ese cristal se hace más resistente porque reorganiza sus moléculas que tiene dentro, y eso permite que ese cristal pueda ser entonces templado. Significa que cuando le da mucho calor, las moléculas se reorganizan internamente, y al enfriarse súbitamente, es como que usted coja una lámina, la ponga al fuego, ¿verdad que sí? Cuando usted la pone al fuego, que esté rojita, de repente, ¡chup!, la introduce en agua. Eso hace que las moléculas se reorganicen primero, y el enfriamiento súbito hace que coja resistencia y que se haga tan resistente que no permita, por ejemplo, que una bala se dispare a un cristal o que una bala perfore un metal. Depende primero de los grados de temperatura a lo cual soporta el cristal antes de la fusión, de la fundición, perdón. Y entonces, después que el cristal está bien alto o el metal está bien alto y se somete a ese brusco cambio de temperatura, eso los hace más templados. ¿Pero eso pasa con nosotros? ¿O acaso mi esposa acaba de decir, nosotros estábamos a 500 grados de temperatura, con 3 muchachos, sin comida, sin teléfono, sin nada, ahí estábamos en fuego, ¿verdad que sí? Pero el Señor se agradó de nosotros y de repente nos metió en un agua, nos dio una agüita, conseguimos un trabajito, conseguimos a resolver los problemas y comenzamos a tener templanza, a templarnos allí. Después de eso volvió otra situación, porque yo no sé si ustedes recuerdan lo que le pasó a José, ¿verdad que sí? El pastor habló ampliamente la historia de José y se la voy a recordar en 4 palabras. José, su padre Jacob, les hizo una hermosa túnica. ¿Recuerdan de la prédica del pastor y la túnica de José? ¿Recuerdan cuando el pastor habló de la túnica? Porque José era un niño mimado. De los 12 hijos que tenía Jacob, José era, vamos a decir, el más mimado. Entonces su padre le hizo una túnica especial y sus hermanos lo veían con mucho celo, ¿verdad? Hasta que, mientras él estaba ahí en lo bonito, en lo bueno, de repente sus hermanos lo meten en una cisterna. Vamos a matarlo, porque este está haciendo lo que nosotros no entendemos. Está diciendo, tiene unos sueños ahí rarísimos que nos afectan a nosotros y cree que nos va a gobernar a nosotros. Bururum barara. Pues de repente ese niño mimado, que estaba bonito y bien, se ve metido en una cisterna con posibilidades de morir. De lo bueno a lo malo súbitamente. Pero estando dentro de la cisterna, si lo recuerdan, entonces se dieron cuenta que no había muerto. Y dice, bueno, pero la cisterna está seca, no ha muerto. Vamos a vendérselo a los esclavos para que lo esclavicen y muera allí. Entonces lo vendemos a los esclavos y entonces salimos de él. Y entonces de la cisterna, él es vendido a los esclavos, pero en vez de morir en la esclavitud, el hombre pasa a ser el mayordomo de la casa de Potifar. O sea, de la cisterna, ¿verdad que sí? Del calor fuerte pasó a tener un airecito fresco, ¿verdad que sí? Pero aún así, ya estando allí, la esposa de Potifar, bueno, pues trata de seducirlo. Y entonces de ahí, de ese airecito fresco, ¿qué hacen? Pasa a la cárcel. En una palabra, desde que lo crió su papá, frío, de repente a la cisterna, caliente. Sale de la cisterna caliente, frío a los esclavos, a Potifar. De los esclavos de Potifar, frío, a la cárcel caliente. Pero en la cárcel el Señor le revela unos sueños. Y esos sueños permiten que de la cárcel él vaya ¿a dónde? A ser el segundo al mando. Entonces ese proceso hace que tú cada día tengas más éxito. Se cree que mientras más proceso, por eso dice la palabra en el libro de Santiago, que lo leímos aquí muy bien, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas.
Porque es que el propósito de Dios cuando nos lleva a diversas pruebas es que nosotros seamos bendecidos. A veces no lo entendemos porque es difícil entender que voy a ser bendecido cuando estoy metido dentro de una cisterna. Es decir, es difícil creer que voy a ser bendecido si estoy preso en una cárcel. Pero la misma palabra de Dios dice en el Salmo 66, y quiero leerlo. El Salmo 66 dice la palabra, a propósito de lo que es la templanza, señores, y lo que Dios persigue con la templanza. En el Salmo 66, 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Dice el 12, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Y dice el 12 finalmente, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y también por el agua. ¿Qué es eso? Agua y fuego, templanza. O sea, hasta el salmista nos dice que cuando pasamos de una temperatura alta, cuando pasamos por momentos espiritualmente difíciles, que nos dieron el diagnóstico que mi hijo tiene cáncer, ¿y qué hago con esa situación tan difícil? ¿Qué voy a hacer? Bueno, sencillamente, el único que puede hacer las cosas de manera sobrenatural es meternos con Dios definitivamente con todo el poder. Porque es que si no nos metemos con Dios con todo el poder, si nos desenfocamos, hacemos como Pedro. Perdemos el enfoque. Tenemos que estar con Dios. Pero no es cuando llegue esa situación. Es antes de que llegue esa situación. Porque antes de que llegue esa situación, debo tener la fortaleza para resistir cada uno de los cambios que se van a generar en mí en el momento en que yo esté pasando desde el fuego hasta el agua fría. No cabe duda que ninguna de las situaciones de la que hemos pasado son por una situación que viene de manera accidental. Todo tiene una razón. Necesito tener dominio propio para enfrentar esas situaciones. Y el dominio propio es la capacidad que yo tengo de tomar una decisión en un momento determinado. Ese proceso de templanza nos pasa a nosotros con muchísima frecuencia y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de qué manera el Señor nos va desarrollando a nosotros. En el verso 26, perdón, en la última parte del capítulo 66, en el verso 12 dice, pasamos por el fuego y por el agua. Y entonces dice, y nos sacaste a abundancia. O sea, desde el fuego hasta el agua y nos sacaste abundancia. Nos pusiste a tener un estado de templanza, pero ¿para qué? Para ser bendecidos, para ser puesto en abundancia. Es el mismo salmista que lo estipula, que la templanza nos hace llegar a estar en abundancia. ¿Qué ustedes creen que le pasó a David? ¿David pasó un proceso de templanza o no? Antes de que él fuera coronado como rey, ¿ustedes supieron cuántos años duró David para poder asumir el reinado? 13 años. Después que le dieron la noticia. Oye, vas a ser el rey. Sí, pero ¿y entonces? ¿Cómo la cosa? 13 años. ¿Corriéndole a quién? A Saúl. Entonces, esos fueron los dos primeros procesos ¿verdad que sí? Para comenzar a David a tener esa resistencia. Pero David pasó por múltiples problemas. Antes, siendo rey, él el rey, acuérdense de Urías, la esposa de Urías, que el pastor la ha descrito aquí, la hemos descrito, como el Señor, el hijo de la esposa de Urías, que él lamentablemente mandó a matar al esposo, como el hijo muere y él lo sufre, entró al fuego, aunque estaba en el palacio. Ese proceso de fuego, palacio, agua fría, los templó de tal manera que David llegó a ser ¿quién? Un hombre conforme al corazón de Dios. Él hacía todas las cosas conforme al corazón de Dios cuando pasó por todas esas situaciones. Pero Moisés pasó por lo mismo. Moisés pasó por lo mismo.
quiero decirle que la filosofía de un cristiano verdadero debe ser una filosofía de abnegación, de autocontrol, que es dominio propio, y de dominio propio. El someter nuestro cuerpo a condiciones extremas para ordenar nuestras fuerzas internas es lo que sucede cuando pasamos por esos sufrimientos y esas situaciones. Vamos ordenando nuestras fuerzas internas, nuestra ira, nuestro pesimismo, nuestro carácter de fuego que tenemos, lo vamos ordenando cuando pasamos por una de esas situaciones. Es como si hubiese sido la primera pregunta, ¿verdad que sí? La primera pregunta. ¿Por qué ocurren la guerra entre nosotros? Por los problemas que se suceden. Entonces, todas esas cosas nos van ordenando, nos van organizando internamente, como el fuego organiza las moléculas del metal. Y así como el metal se hace más resistente, cuando nosotros somos bombardeados por situaciones difíciles, entonces el organismo va adaptándose a esos cambios que se van generando, porque nuestra ira se fue, porque nuestra paciencia ha tomado su poder, porque nosotros ya no nos exaltamos tanto, nuestro orgullo lo hemos tirado al zafacón y ya hemos quitado toda falta de perdón. Ya somos otro ser humano. Entonces, la templanza se ha apropiado de nosotros. Pero para hacer eso, tenemos que hacerlo con nuestra propia fuerza y nuestra propia voluntad. Hay algo que es trascendente y es algo que quiero tratar ahora, y es 1 Corintios 7 del 8 al 9, que es donde Pablo nos habla a propósito de lo que es la templanza real con relación al hombre y a la mujer. Digo pues a los solteros, no crean que no le iba a hablar de eso, ¿verdad? Y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo no se casó. Pero si no tienen don de continencia, que es lo que se llama dominio propio, don de continencia, dominio propio, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren cómo Pablo habla del dominio propio, y Pablo dice que el dominio propio está con nuestras pasiones en el día a día sin que nosotros nos demos cuenta. Y nuestras pasiones son aquellas que lamentablemente nos arropa el mundo cada día. La internet, los medios de comunicación tipo televisión, tipo pancarta, los amigos, las redes. Todo nos invade a nosotros nuestras pasiones y nos activan en nosotros esa pasión por el sexo ilícito que regularmente desarrollamos en nosotros sin darnos cuenta. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7 que si no tenemos un dominio propio para poder dominar las pasiones sexuales, cásese para que no se queme, cásese. Y se lo digo porque dice que el gran problema de la iglesia de hoy es que la inmoralidad sexual, que no se expresa físicamente, pero que se ve cuando se hacen estudios de encuestas que se ven dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual bloquea el desarrollo y el éxito que tiene la persona cuando usa la templanza como prioridad, cuando tiene dominio propio. Cuando el hombre tiene dominio propio, no importa, yo estoy casado, esa es mi esposa, yo la respeto, yo la venero mi familia. Ven, pero mira, yo te voy a hacer todo esto, no importa. Zafa, Satanás, apártate de mí. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, capítulo 4, honroso sea en todos el matrimonio. En todos, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Dice, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En una palabra, yo estoy casado, pero soy fornicario, soy un adúltero, yo debo esperar porque quien va a ser mi juez será Dios. Pensemos muy bien que la fornicación y el adulterio no solamente es físico, también hay adulterio financiero.
que es exactamente lo mismo. Cuando usted coge de su dinero para darle a otra persona o a otra mujer sabiendo que su esposa no lo sabe, eso se llama adulterio financiero. Es un peligro también. El Señor lo está viendo. Pero la fornicación y el adulterio son un problema serio dentro de la iglesia de hoy día. Y Pablo nos llama a que si nosotros no tenemos continencia, ¿don de continencia? Lo mejor es que nos casemos y que estemos con nuestras esposas, con nuestra mente fijada en nuestra familia, en nuestras esposas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra mente, cada una de ellas alineada a cumplir la palabra de Dios. Todos los pensamientos que Satanás pone en nuestras mentes hacen en nosotros verdaderamente una tormenta. Desarrollan una tormenta, una pesadilla para nosotros poder batallar con él día a día. Esos pensamientos nosotros podemos evadirlos. Los podemos evadir fácilmente. E incluso a veces venimos a la iglesia. Estamos en la iglesia escuchando el tema muy bonito, adaptado a mi situación que me está pasando, pero mi mente está en otro sitio. Mis pensamientos están en otro sitio. Entonces debemos dejar que nuestra mente deje de divagar mientras estamos en la casa y que esa mente esté anclada, que nuestros pensamientos estén llevados a los pies de Cristo, como dice su palabra. Entonces todos esos pensamientos nosotros podemos evadirlo inmediatamente. Y hay una razón muy sencilla. Dice la palabra de Dios que en quién usted debe pensar. ¿En qué usted debe pensar? Filipenses 4:8. Dice, por lo tanto, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que Él nos manda a nosotros una orden de en qué debemos pensar. No pensemos en cosas que no se adaptan a la vida cristiana que te va a permitir desarrollar en ti el fruto del Espíritu, no solamente de la templanza, sino cualquiera de los frutos del Espíritu. Por lo tanto, debemos nosotros tener todo claro y establecer un autocontrol sobre nuestros propios pensamientos. El autocontrol de nuestros pensamientos solamente nos lo podemos hacer si nosotros pensamos en las cosas que nos manda Filipenses 4:8. Y recuerden que es posible porque dice Timoteo, primera de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. O sea que el poder, el espíritu de dominio propio, el fruto del dominio propio, nos lo ha dado Dios a través del Espíritu. El Espíritu Santo es que nos da el fruto. Y por lo tanto, si Dios nos ha dado el fruto de la templanza, del dominio propio, nosotros no nos podemos dejar abrazar por los pensamientos que Satanás pone en nuestras mentes. Porque recuerden que Satanás pone esos pensamientos en nuestras mentes para que nosotros nos desenfoquemos, desviemos nuestra mirada, que la tierra, que la semilla que estamos lanzando no caiga en tierra fértil, sino que caiga en pedregales. De manera que, así dice su palabra, que Él anda buscando los pensamientos. Ustedes saben que las palabras y los pensamientos están en el aire. ¿Y quién es el príncipe del aire? Satanás. Y Él anda buscando a quién devorar. Y los pensamientos Él los atrapa y te encierra y te enclaustra. Y mientras tú estás sentado escuchando la palabra, supuestamente la está escuchando, pero tu mente y tus pensamientos están en otro sitio. Cuando eso pasa, hay problemas, porque te vas de aquí y es como si no hubiese estado. Dice primera de Pedro en el capítulo 5, verso 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quien devorar. Eso significa que debemos ejercitar el dominio propio para poder desarrollarlo. Porque si lo desarrollamos, el diablo, como nuestro enemigo, no va a poder con nosotros. Romanos 6, capítulo 12 dice, no permita que el pecado controle tu vida. Es el pecado el que controla nuestra vida.
Si el pecado controla nuestra vida, mañana no tendremos éxito. Porque dice su palabra que por cuanto todos pecamos, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero debemos arrepentirnos y desarrollar en nosotros los frutos, el fruto del Espíritu. En resumen, esperemos que los momentos difíciles reorganicen nuestras fuerzas internas para que tengamos más fortaleza para resistir todo lo que viene. Vamos a resistir las grandes calamidades, las grandes situaciones, las pandemias. Que venga quien venga, tenemos la resistencia porque la templanza que tenemos nos da ese poder a través del Espíritu Santo de Dios. Yo espero que podamos desarrollar en nosotros el fruto de la templanza, así como también el fruto de la benignidad, la paciencia, el amor, la fe y la paz, como lo hemos estado haciendo. Y que este día, tanto a ustedes como a mí particularmente, cada vez que yo preparo un tema de esto, me habla a mí y yo espero siempre ir tratando de aplicármelo a mí, para yo poder tener ese dominio propio. El dominio propio es el que tú puedas decir sí cuando es sí y no cuando es no. Aprendamos eso. Que viene alguien a tratarte un tema, algo que tú sabes que no es de Dios y que tú sabes que tiene que decirle no, y que tú te pongas ahí con un pañito tibio. Sí, no, yo no sé, quizá, tal vez, ok, sí, no. Yo tengo una templanza que ha pasado por 7 veces por 600 grados y por lo tanto tú vienes con ese cuentecito. Vete para allá, Satanás, apártate de mí. No. Sí, pero yo te conecto esa luz y tú no vas a pagar más luz, muchacho, tú no sabes. Apártate de mí, Satanás. Así debemos actuar los cristianos. Y así debemos nosotros desarrollar el fruto de la templanza. Que el Señor nos permita que la templanza brille en nuestras mentes, que se desarrolle en nuestras vidas, para que nosotros seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Los hijos hacen lo que hacen sus padres. Si tenemos una templanza, aseguro lo que los hijos tendrán también buena templanza. Que así sea. Y oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú has permitido que podamos hablar de tu palabra. Permite, Señor, que cada día podamos tener en nuestras vidas la presencia de Jesús, que el Espíritu Santo more en nosotros. No nos desampare. Tú nos has prometido que no nos dejará y tú nos has prometido que el Espíritu Santo estará con nosotros cada día. Por eso esperamos que el Espíritu nos dé también el fruto del Espíritu, que podamos tener templanza, que tú organices nuestros problemas, nuestras mentes. Que ningún arma que haya sido forjado contra nosotros pueda alterar el comportamiento que tú tienes para que nosotros podamos desarrollarlo. Danos esa fortaleza como la del buen cristal templado para nosotros soportar todas las adversidades de la vida. No importa cómo se llamen, tú estás con nosotros. Tu palabra dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú, oh Padre Celestial, estás con nosotros y dice: confiad que yo he vencido el mundo. Por eso, Padre, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, siendo nuestro verdadero ayudador, que tú vayas como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo el camino por donde hemos de transitar. Porque sabemos, Señor, que si tú nos dices ven, podremos caminar sobre las aguas. Y si confiamos en ti y no nos desenfocamos, estamos conscientes de que llegaremos a tu presencia, que era el plan tuyo con Pedro. A ti te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y te honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias.